segunda conferencia sobre la dinámica existente en el Asia-Pacífico. Desde el año pasado, donde este conflicto comenzó a tomar unas dimensiones mucho más prominentes, en parte por la guerra comercial, en parte por el redespliegue norteamericano en la región y por el creciente relevancia que tiene el despliegue militar chino en los asuntos mundiales, que tanto Julio Hang como Jorge Malena tomaron la decisión de hacer un análisis muy minucioso de este conflicto. La primera reunión que tuvimos la oportunidad de compartir con Francisco de Santibáñez, con Fabián Calle y en este caso conmigo, auspiciada por Julio Hang, fue justamente pensar el conflicto y qué impactos podía llegar a tener en la República Argentina. Esta segunda parte va a mirar el conflicto directamente en el espacio Asia-Pacífico y prestar atención de vuelta a las incidencias que puede tener la República Argentina en su política de defensa y en su política exterior. La dimensión global de este conflicto hace pensar que, lejos de reeditar lógicas de la Guerra Fría, va a tener una dimensión diferente de la Guerra Fría 1.0 y vamos a entrar en una dinámica muy distinta en cuanto a la dinámica de los conflictos armados hay hasta el momento. Por otro lado, cabe destacar que este no es solamente un conflicto entre los Estados Unidos y China, ya que involucra a una serie importante de actores regionales como Australia, como Japón, como Indonesia, como a India, a Rusia. La otra dimensión de este conflicto próximamente la estaremos discutiendo con la embajadora Lila Roldán para entender cómo estos conflictos se entrelazan en el espacio euroasiático. Sin mucho más preámbulo, agradeciendo el compromiso del general Julio Hang, del embajador Sadus, por el excelente trabajo que vienen haciendo en ya no discutir, sino alertar sobre las implicancias que este conflicto tiene sobre la política exterior y la defensa de la República Argentina. Los dejo a ustedes en compañía de Julio Hang. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. También para nosotros es un gran honor tener a tantos participantes en esta reunión que coauspiciamos con el Comité de Asia del CARI, el Instituto de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional del CARI también. El tiempo que tengo para desarrollar el poder militar de China es tan breve que solamente va a ser un digamos, pantallazo sobre el cual en el momento de las preguntas podríamos ir profundizando algún aspecto que ustedes deseen. Adelante, Marcelo. En principio no es necesario destacar demasiado algo bastante conocido. Estamos en presencia de un país con el segundo Producto Bruto Interno del mundo. Sabemos que tiene el crecimiento de su Producto Bruto más largo y sostenido y alto del mundo en términos de sus rates. Es el país con mayor población del mundo todavía, la tercera superficie estatal más grande del mundo, el segundo presupuesto de defensa en el mundo. Y interesa aquí, habría muchos más datos sorprendentes, pero el hecho de que tenga el primer país en solicitud de patentes en el mundo nos da clara idea de lo que significa para ellos el progreso y la búsqueda del crecimiento en todos los órdenes. Adelante, Marcelo. China no fue un país de expandirse geográficamente, de combatir fuera de sus territorios, de intentar penetrar en otros continentes. Sin embargo, tuvo una época en la que sí manifestó la intención de la exploración en gran parte del mundo entonces conocido, hasta que el emperador decidió que la superficie
que China tenía y los conocimientos y desarrollo que tenían eran suficientes, y luego de quemar las naves en el puerto, mantuvo hasta, yo diría, hasta hace muy poco tiempo, una estrategia básicamente terrestre, es decir, de seguridad continental, de su espacio continental, con muy pocas misiones o visiones hacia el exterior en términos de intentos de expandir su poder militar y económico. Deng Xiaoping fue quizás el que dio el orden en que el crecimiento de China debía desarrollarse, cómo debían ser las etapas, y el desarrollo militar lo ubicó en la última etapa del desarrollo chino, y este ha comenzado ya hace años. China está en plena etapa del desarrollo militar. Tiene el ejército, como dijimos, activo, más numeroso del mundo, y tiene un gran desarrollo tecnológico en todos los tipos de sistemas de armas, aunque en estos momentos diría yo que el foco claramente está puesto en el desarrollo cibernético, y esto quiere decir ciberataques, ciberdefensa, y en el desarrollo naval, que lo vamos a mencionar más adelante. Adelante, por favor. En cuanto a presupuesto de defensa, es de remarcar que manteniendo paridad con el crecimiento de su Producto Bruto, fue también creciendo el presupuesto de defensa. Interesa notar que entre el año 99 y el 2019, el presupuesto de defensa creció casi 7 veces. Si bien es cierto que los números del presupuesto de defensa de China son dudosos, aún para los que buscamos los datos en distintas fuentes, porque en principio las valorizaciones en dólares suelen no ser las más apropiadas. De todas formas, podemos decir que claramente este presupuesto es superior al que aquí estoy mostrando, porque hay muchas actividades que tienen relación con la defensa que no están incluidas directamente en el presupuesto. Tal es el caso de la policía militarizada, que es un presupuesto particular que se agrega, y también un montón de magnitudes importantes de dinero colocado en infraestructura portuaria, de pistas de aviación, de radarización, etcétera, que no están incluidas en este presupuesto de defensa. Y también hay dudas respecto de si retiros y pensiones están aquí incluidos y cómo. De todas formas, está claro que para los números que se pueden advertir en los distintos elementos de consulta, este crecimiento ha sido importante. Este año, debido a la caída del Producto Bruto en general, motivada por la pandemia, el crecimiento del presupuesto que estaba establecido no va a ser tal y se va a reducir bastante. No obstante lo cual, la cantidad del gasto destinado a defensa dentro del presupuesto total va a crecer. Adelante. Podemos decir que desde el punto de vista científico y tecnológico, China ha tenido un desarrollo que comenzó por la adquisición de modelos rusos o de otras naciones, ya sea mediante ingeniería inversa, reverse engineering, o ya sea por la compra de modelos y intento de su producción, de su coproducción, también por la obtención de distintas formas de patentes y planos de distintos tipos de materiales. Empezó el desarrollo muy lentamente, y a medida que creció la capacidad industrial para apoyar el desarrollo militar, este se fue expandiendo a los límites que hoy conocemos. Pero podemos decir claramente que en lo misilístico, que era una de las cuestiones más dudosas en cuanto a la capacidad para desarrollarse, han dado muestras claras con la exploración espacial, con haber sido los principales reabastecedores de la Estación Internacional Espacial, con la cantidad, haber completado
la disposición de su propio GPS, sistema de geoposicionamiento satelital, el Beidou, y la cantidad de satélites, alrededor de 35 que ya están instalados para el guiado de su propio guiado satelital, nos muestran la capacidad que tiene como para avanzar a un ritmo difícil de imaginar en sus materiales de defensa. Adelante. Las Fuerzas Armadas de China se llaman Ejército Popular de Liberación. Este incluye a todas las Fuerzas Armadas. El Ejército Popular de Liberación está conducido por un comité central militar de China y presidido por el presidente Xi Jinping. Así que esto debe quedar claro, el ejército tiene una dependencia directa del Partido Comunista de China. Xi Jinping ha dicho en sus discursos claramente que para el año 2035 debe haber completado la modernización de todas las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército Popular de Liberación, y que debe ser una Fuerza Armada de clase mundial para el 2049. Esto significa, leyendo entre líneas, que no debería haber otra fuerza en el mundo que estuviera por encima de la capacidad China para el año 2049. En el año 2016 comenzó una reorganización, particularmente del ejército, con un sesgo ya muy marcado hacia la expansión y proyección del poder militar. Se aplicó sobre las tres fuerzas, pero particularmente en el ejército marcó su mayor influencia, y también en la infantería de marina y en la armada en general. La Fuerza Especial de Misiles, que en otros países como Rusia tuvieron diferentes organizaciones, una parte en artillería, otra parte en misilística particularmente, llamada de cohetería, está toda reunida en una fuerza de misiles y cohetes, que es la Fuerza Estratégica Nuclear, donde se combinan tanto los misiles de cabezas convencionales como los misiles armados nuclearmente. Adelante, por favor. Para tener una idea de la dimensión, aquí vemos que tiene 2 millones de hombres en el Ejército Popular de Liberación, es decir, las Fuerzas Armadas, y se calculan, no está claro, las reservas en 500.000, no en estos números que están aquí presentes. 510.000 se dice aquí, alrededor de 500.000, pero no está este número es dudoso. El que es seguro es el número de 2 millones de efectivos activos en las Fuerzas Armadas, en el Ejército Popular. Adelante. Bueno, esto no tiene mayor importancia, esta es la constitución de las cabezas del Ejército Popular de Liberación en las distintas Fuerzas Armadas, y como ven ustedes al principio, el presidente Xi Jinping es el que encabeza el Ejército Popular de Liberación. Adelante. Como les dije yo, la modificación y la reestructuración, la modernización de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército Popular, empezó con algunas señales muy claras. La primera es el aumento de 20.000 a 100.000 infantes de marina. No solamente por el hecho de aumentar, los infantes de marina, como ustedes saben, tienen un único objeto, que es combatir en playas ajenas. Es decir, es el elemento principal de proyección de fuerza cuando uno pretende eso. Multiplicó de 3 brigadas a 6 brigadas, y estas 6 brigadas tienen una relación directa con la pretensión de tener 3 flotas, aunque ya dicen que están pensando en una cuarta, ¿verdad? Las 3 flotas estarían encabezadas cada una por un portaaviones, 2 ya están flotando, 1 está en adelantada construcción, y el cuarto se supone que podría llegar a tenerse. Estas 6 brigadas serían 2 brigadas para cada flota, con lo cual cada flota de mar tendría una capacidad de proyección de 2 brigadas de infantería de marina.
Ahí están los nombres de los portaaviones. En el 2012 el Liaoning es el famoso portaaviones ucraniano que se trae diciendo que viene a ser un casino para Macao y que llegado a China se transforma en el primer portaaviones para entrenamiento. En el 2017 se inaugura la principal y primera base exterior, una base exterior que tiene infantes de marina y tiene vehículos blindados. Importantísimo por su ubicación. En Djibouti, enfrente de Yemen, en la entrada del Golfo. Es decir, realmente una posición clave desde el punto de vista del despliegue externo. Adelante. Bueno, como les dije antes, la producción de armamentos de todo tipo ha alcanzado calidad internacional. Los primeros modelos, ya sea de lo más simple, como fue la réplica del AK-47 o algunos de los sistemas de cohetería antitanque, RPG, etcétera, eran de una calidad muy inferior a las copias originales rusas. Hoy son de igual o superior calidad. Y en muchos casos con innovaciones que superan a los modelos originales. En el área de la tecnología informática es donde más ha avanzado, con mayor velocidad quizás, y realmente las nuevas plataformas que están construyendo son de cuarta generación. Ustedes saben, quinta generación es lo más avanzado que hay en las Fuerzas Armadas del mundo. Se considera que las plataformas de cuarta generación están muy bien consolidadas en China. Sistemas y programas particular de entrenamiento de personal. Esto significa un gran aporte a la reducción de gastos. China tenía grandísimas maniobras, unos movimientos, prácticas con efectivos y materiales muy costosos, y esto de contar con nuevos sistemas y programas de entrenamiento, no solamente de personal, sino también de las armas, sobre todo las armas misilísticas, que son muy caras para ser utilizadas en entrenamiento, han significado un paso muy adelante para las Fuerzas Armadas chinas. En cuanto a blindados, las últimas generaciones son ya de carácter competitivo, están en el orden entre los 47 y los 60, las 60 toneladas, los main battle tanks, los vehículos de combate, los tanques principales, y en aviación tienen algunos desarrollos, algunos en producción plena y otros son prototipos recién comenzados que están al nivel de cuarta y también quinta generación. Adelante. En cuanto a misilística, uno de los principales inconvenientes para la inteligencia extranjera es que no tienen mayor diferenciación, sobre todo los que son medium range ballistic missiles, intercontinental ballistic missiles, esos que son los más importantes. No tienen gran diferenciación aquellos que tienen cabeza convencional de cabeza nuclear. Aunque se sabe que en algunos casos son convencionales y en otros los que no están a la vista pueden ser más los nucleares. Ha desarrollado misiles que van desde la defensa antiaérea, ABM, con lo que es antiacceso y defensa aérea, A2AD. Tiene submarinos de distintas dimensiones y muchos con la capacidad de lanzamiento misilístico, de misiles cruceros, también de propia producción, extenso y numerosa cantidad de minas navales en particular, y ha hecho un gran crecimiento en el presupuesto que dedica a la producción y a la adquisición de materiales, a tal punto de considerarse que es el segundo presupuesto en producción y adquisición de materiales bélicos en el mundo. Adelante. En cuanto a lo cibernético, como les decía, es quizás lo más destacado porque en muchos casos algunas potencias occidentales han identificado algunos ataques
hackeos de sistemas provenientes de China, y también han destacado la capacidad que tiene para actualizarse en todo lo que sea interferencias, jamming, y en defensas cibernéticas también, ¿no? La política, no, la doctrina china sostiene que el lograr destruir la capacidad de conducción cibernética del enemigo es lo principal y lo que debe hacerse al comenzar una contienda. Y esto es particular lo que han tratado de hacer. Adelante. Inteligencia también, hay una gran cantidad de hackeos y obtención de información por medios electrónicos. Y lo que les decía recién, China tiene la política de la doctrina de tomar y ejecutar decisiones en el campo de batalla lo más rápido posible desde el comienzo, y evitar que los satélites esenciales para navegación, comunicaciones, etcétera, enemigos tengan influencia sobre su territorio. Adelante. La teoría de la victoria, otro de los elementos constitutivos de la doctrina, es que la guerra de destrucción del sistema, es decir, como decía recién, de todos los sistemas electrónicos, debe darse al comienzo del sistema. Y es en particular interrumpir las redes de C4 y ISRC4, que son comando, control, comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Este es el ámbito de lo que antes se llamaba comunicaciones, hoy se llama comunicaciones y computación, de la conducción digital de las Fuerzas Armadas. Adelante. Bueno, aquí tenemos los dos portaaviones. El primero, el Leonin, es el portaaviones que vino de Ucrania, era un portaaviones ruso que no estaba funcionando, lo hicieron prácticamente nuevo, y es el primer portaaviones y el portaaviones de entrenamiento. Sobre esta nave se pudo desarrollar la Fuerza Aérea Naval de la Marina China. Y abajo está el Shandong, que es el nuevo. Este es totalmente nuevo, no tiene nada que ver con el modelo anterior, no es una copia de un modelo ruso tampoco, es un diseño chino. Y ven ustedes los Shenyang J-15, que son los aviones de cuarta generación de caza bombardero del Ejército Popular Chino. Adelante. Bueno, aquí tienen otras visiones del Liaoning, aquí acompañado por una flota en el mar del sur de China. Adelante. Y acá está el Shandong, en un día de su flota. Adelante. En cuanto a las fuerzas terrestres, yo dije que tienen todo tipo de artillería, y esto es muy importante. Realmente tienen una artillería de primer nivel, sobre todo con alcances y calibres muy importantes. Casi toda la artillería es autopropulsada, aunque tienen también arrastrada. Adelante. Desfile chino, adelante. Aquí tienen dos modelos. El de abajo es el primero, el anteúltimo diría, ¿no? Que es el tanque ZTZ-96G, cañón de 125 milímetros. Ahí tienen ustedes puesta en servicio en el año 2000 y está todavía prestando servicio. Se calcula que de estos tanques hay el orden de los 2.200 tanques en el ejército. Y arriba está el último modelo, que es el ZTZ-99, puesto en servicio en el 2017. Es un poco más pesado que el anterior, 54 toneladas, pero es más rápido, 80 kilómetros por hora. Y tiene todas las características de los vehículos blindados que tienen carga automática. Fíjense la cola de pato tan larga donde está colocado el sistema de recarga del cañón, y una figura bien estilizada
para dar poco blanco a los cohetes antitanque. Adelante. El Chengdu, el J-20, es el más avanzado, diría yo, de los aviones también cazabombarderos. Es un modelo chino, no es una copia de ninguno de los modelos, aunque sí tiene elementos de aviónica casi seguramente tomados de la aviación rusa. Adelante. Y este es el H-20, algunos dicen un intento de copia del B-2 americano, es stealth, una muestra también de la capacidad que tienen para desarrollar aviones que son difíciles de capturar por el radar. Adelante. China es un actor nuclear, lo es desde la formación de las Naciones Unidas, es de los 5 países que integraron las potencias nucleares. Según algunos dicen, para el club de borrachos que pregonan la abstinencia, los 5 países que podían tener armas nucleares sin dejar que los demás lo tuvieran. Bueno, como uno de sus miembros, ha sido un actor nuclear declarado y un activo participante también en la exploración espacial. Ha producido un número muy importante de misiles, ya les dije, convencionales y nucleares. Adelante, por favor. Misiles de corto alcance se llaman Short Range Ballistic Missile, en general convencionales. Tienen una gran cantidad de estos misiles colocados en el litoral frente a la isla de Taiwán. Por esa razón y por las características de los misiles, se supone y se cree que son convencionales. Es decir, que en caso de ser utilizados sobre Taiwán no sería con fuerza nuclear. Pero son una cantidad muy importante. De mediano alcance, entre 500 y 1.200 kilómetros, intercontinentales, más de 5.500 kilómetros, tienen misiles lanzados desde submarino, hipersónicos, el último, el DF-41, Dongfeng 41, es un modelo Mach 25, para que tengan una idea de la velocidad del misil. En cuanto a la política de uso de los misiles nucleares, ha defendido y sostenido que no va a ser el primer uso atómico. Es decir, que va a ser represalia frente a un ataque nuclear. Y ha sido firmante del Tratado de No Proliferación en el 92. También lo es del MTCR, aunque no ha cumplido mucho sus mandatos. Tiene su propio sistema de GPS. Esto le permite que los últimos tipos de misiles ya no sean guiados por radares terrestres, sino la posibilidad de obtener guiado satelital. Esto aumenta muchísimo la precisión. En los últimos tipos de misiles se cree que el CEP, es decir, la posibilidad de error sobre el blanco al que se apunta, está en el orden para los misiles de mediano alcance de 50 metros. Imagínense que si se está utilizando munición nuclear, esto es importantísimo, obtener mucha precisión en cuanto al lugar de la caída del misil. Adelante. Bueno, aquí tienen algunos modelos. El 31, el 31B es en este caso particular, es un misil intercontinental, ICBM. 11.000 kilómetros de alcance y Mach 25. Este es el modelo que yo les digo, en alguna medida similar a lo que pretende Rusia tener disponible. Tiene capacidad de llevar múltiples cabezas guiadas independientemente. Eso quiere decir MIRV. Puede llevar hasta 10 cabezas distintas y con la capacidad de, una vez terminada la segunda etapa, es de combustible sólido, puede reguiar las cabezas que se desprenden. Inclusive dicen hacer movimientos laterales para impedir las armas de defensa, las ABM. Adelante. En cuanto a la cantidad de ojivas nucleares, está muy lejos de los números de Rusia y de Estados Unidos. Tiene 320 ojivas nucleares
Esto es lo que estiman y declaran. Por lo tanto, China se ha negado a participar de algún tratado como el START, que vence el año 2021, y que Estados Unidos pretende que China se sume a Rusia en el digamos, compromiso de la reducción de cantidad de ojivas. Pero claro, como no llega ni a las 1000, según su declaración, y los otros están en el orden de los 5000, aparentemente tendría algunas razones para no necesitar integrarse al tratado START. Aquí tienen el Dongfeng 41, este es el DF41, tiene 12.000 kilómetros de alcance. Fíjense, el transporte terrestre, una cosa curiosa, para evitar colocar en silos. Los primeros misiles balísticos chinos fueron todos igual que los americanos, colocados en silos dentro del territorio continental. Pero el colocar las armas en silos significa que pueden ser identificadas satelitalmente y luego ser bombardeadas en el silo. Mientras que si yo lo tengo dentro sobre un lanzador móvil, como es este caso, estos son los lanzadores más grandes, de 16 ruedas. Bueno, estos lanzadores le permiten modificar la ubicación del misil antes de ser lanzado y consecuentemente es una medida mayor de defensa antimisil. Adelante. Aquí tienen, por último, una idea de a dónde llega con la misilística china. En 21 minutos llega a Nueva York, 12 minutos a Raqqa, bueno, a Londres, a Moscú. Allí tienen ustedes la... Adelante. Y eso es todo. Podríamos hablar mucho más de todos los tipos de armas, pero creo que con esto les he dado un pantallazo del poder militar de China. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Julio. Le doy la palabra entonces a don Jorge Malena. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades del CARI, a su presidente, a su secretario académico, a los directores del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos y de Asuntos Asiáticos por la iniciativa, por permitirme hacer uso de la palabra sobre un tema de tanta actualidad y al mismo tiempo, digamos, tan sensible. Bueno, el tema sobre el cual voy a exponer es la visión estratégica de Xi Jinping y las implicancias que esto trae aparejado para el Mar del Sur de la China. A modo de introducción, puedo comenzar afirmando que hay muy pocos estados cuya política exterior está definida en términos del pensamiento de su líder. Y uno de esos casos es China, a cuyo jefe de Estado y secretario general del partido gobernante se le reconoció el pasado 20 de julio su contribución intelectual a la diplomacia china. Según el ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, en el acto de inauguración del Centro de Estudios sobre el pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia, existe un pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia socialista con características chinas en la nueva era. En palabras del canciller chino, y cito textual, el secretario general Xi Jinping ha realizado una evaluación integral de la trayectoria de la situación internacional y la coyuntura histórica en la que se encuentra China y planteó una serie de nuevas ideas, nuevas propuestas y nuevas iniciativas. Fin de la cita. Por lo tanto, según el canciller, el pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia señala la dirección y proporciona una guía fundamental para la política exterior de China. Por lo tanto, entonces, podemos decir que hay este y otros antecedentes que demuestran el particular interés del presidente Xi
en los temas de política exterior. Puede aludirse a que desde 1949, año del establecimiento de la República Popular, ningún secretario general ha pronunciado más discursos sobre política internacional que Xi Jinping. Incluso han sido creados nuevos organismos de coordinación en temas internacionales con Xi a la cabeza para reforzar la burocracia del partido y de la República Popular. Asimismo, además de ser presidente, es decir, jefe de Estado y secretario general del partido gobernante, Xi Jinping ostenta 7 altos cargos en los ámbitos de la política exterior y la defensa nacional. Hay registros sobre que en los casi 8 años que lleva Xi como máximo líder de China, tanto el Politburó en pleno, el Estado Mayor General y los comandantes regionales del Ejército Popular de Liberación, como también la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores y todos los embajadores en actividad de China han sido llamados a la sede de gobierno para recibir sus instrucciones personales sobre temas internacionales. A los fines entonces de este seminario, considero oportuno analizar las notas características de la visión estratégica del presidente Xi, poniendo el énfasis en las cuestiones vinculadas con la defensa de la soberanía e integridad territorial, para que se pueda comprender de mejor manera cuál es la conducta del gobierno chino en la controversia del Mar del Sur de la China. En primer término, considero oportuno identificar cuáles son los intereses nacionales de China. En el año 2014, en el marco de una reunión que el presidente Xi mantuvo con los delegados del Ejército Popular de Liberación en la Asamblea Popular Nacional, declaró que China tenía 3 intereses centrales. Primero, el sistema político nacional. Segundo, la soberanía nacional y la integridad territorial. Y tercero, el desarrollo de la economía y la sociedad. Siguiendo esta definición de intereses nacionales, diversos documentos oficiales han identificado los objetivos nacionales que resultan de los mencionados intereses. Los mismos son: primero, preservar la seguridad del Estado; segundo, proteger la integridad territorial y lograr la unificación nacional; y tercero, promover el crecimiento económico. El segundo interés nacional, referido a la soberanía, es el más cercano a la labor propia de la diplomacia y las Fuerzas Armadas. En el año 2013, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, refiriéndose a una directiva dada por el presidente Xi, declaró que las amenazas a la unidad nacional y la integridad territorial son la independencia de Taiwán, la independencia del Turquestán Oriental y las fuerzas de independencia del Tíbet. Pocos meses después, el consejero de Estado, Tai Ping-kuo, hizo eco de la instrucción dada por el presidente Xi, agregando que son componentes integrantes del objetivo de integridad territorial de China los mares del este y sur de China, las islas Diaoyutai y los archipiélagos de las Xi'an y Nansha, que nosotros conocemos en la cartografía occidental como Paracelso y Spratly respectivamente. En el año 2018, el propio Xi Jinping aseveró que China no comprometería ni un ápice en cualquiera de sus reclamos territoriales y de soberanía. Una vez identificados los intereses nacionales de la República Popular y sus objetivos nacionales que resultan, abordaré la visión estratégico-militar del líder. En julio del año 2013, meses después de asumir las jefaturas del partido y del Estado, Xi se dirigió a las autoridades militares afirmando que el primer requisito de la Comisión Militar Central debía ser, cito textual, forjar fuerzas armadas
que puedan luchar y ganar una guerra moderna. Xi agregó: a partir de estudios concretos debemos profundizar nuestro conocimiento sobre qué tipo de guerra pelearemos, contra quién la pelearemos y cómo debemos pelearla. Fin de la cita. Tras este discurso, fue publicado a fines del año 2013 un documento atribuido al presidente Xi, titulado Impulsar la construcción del poder marítimo, en el cual plasmó su mirada sobre dónde se luchará esa guerra y qué hacer para ganarla. En ese texto se expresó, abro la cita: de producirse, la próxima guerra se librará en un escenario marítimo, porque el mar juega cada vez un mayor papel en la preservación de la soberanía, la seguridad y el desarrollo del Estado. La historia nos enseña que un país ascenderá si domina los océanos y caerá si se desentiende de ellos. Por lo tanto, debemos adoptar un proyecto que haga uso del mar para convertir a China en un Estado rico y poderoso. Fin de la cita. Esta visión estratégica evidencia que Xi Jinping ha considerado desde el inicio de su mandato la centralidad de la política marítima. Con ello en mente, el presidente chino encontró como principal campo de acción las áreas marítimas adyacentes. En el documento recién citado, Xi afirmó, abro la cita: la importancia del Mar del Sur de la China reside en que es una de las áreas del mundo donde existe la mayor cantidad de disputas territoriales por la soberanía de las islas, la delimitación de las áreas marítimas y la competencia por los recursos. En este mar, las posturas de los actores parecen ser las más inquebrantables y por ello la situación geopolítica es la más compleja. Debemos prepararnos para hacer frente a estas disputas, acelerando la construcción de una marina moderna y actuando resueltamente para proteger nuestros derechos e intereses marítimos. Fin de la cita. En consecuencia, durante su primer año de mandato, el presidente Xi ordenó la creación de una única guardia costera a partir de la combinación de 4 de las 5 agencias de seguridad marítima existentes. El resultado fue que China logró construir el servicio de guardacostas más grande del mundo, en términos de tonelaje total, casi unas 200.000 toneladas, lo cual significa contar con el mayor número de embarcaciones de todos los guardacostas asiáticos. Cabe mencionar que algunos de estos barcos son fragatas reacondicionadas y por ello muchos de estos barcos tienen mayor poder de fuego que varios buques de las armadas vecinas. Esta nueva Guardia Costera de China ha actuado en diversas acciones en el Mar del Sur de la China. Por otra parte, en dicho mar, la República Popular puso en marcha un esfuerzo sin precedentes para llevar a cabo la construcción de islas artificiales en arrecifes y bancos de arena en las aguas en disputa, reclamadas también por Filipinas y Vietnam. La iniciativa incluyó la construcción de fortificaciones, aeródromos e instalaciones portuarias. En cuanto a las Fuerzas Armadas, como fue dicho por el general Han, en el año 2015 el gobierno chino decidió poner en marcha un incremento de la proporción de las fuerzas navales y aéreas con respecto de las tropas terrestres, a los efectos de proteger los intereses nacionales más allá del área continental. Luego, en febrero de 2016, fue anunciada la reforma del Ejército Popular de Liberación. Fueron reemplazadas las 7 regiones militares existentes por 5 comandos de teatro orientados hacia el exterior, lo cual es otra muestra de la voluntad de proyectar poder del actual gobierno chino. A modo de ejemplo,
el nuevo teatro o Comando de Teatro Sur tiene como directiva estratégica principal la defensa del Mar del Sur de la China. Por lo tanto, podría inferirse que las islas artificiales construidas en las Paracelso y en las Spratly son una base avanzada de dicho comando de teatro, a partir de las cuales se buscaría afectar la estrategia del pivote asiático de Estados Unidos, entre otros. Para citar otros hitos fundamentales en la construcción de poder marítimo, puede citarse la reasignación de funciones a la infantería de marina, el inicio de operaciones de 2 portaaviones, pero no ahondaré porque ya fue muy bien descrito por el general Ham. Además de estas decisiones tomadas para incrementar el poderío de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas con funciones de proyección marítima, no deberíamos soslayar en el análisis el papel geopolítico que cumple la iniciativa de la Franja y la Ruta. En particular, su corredor marítimo, denominado la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI, está dirigido a conectar a China por mar con Asia, África y Europa a través del Mar del Sur de la China y el Océano Índico, como así también conectar a China con el Pacífico Sur a través, una vez más, del Mar del Sur de la China y el Océano Pacífico. Un destacado académico chino, Shi Yinhong, director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad del Pueblo de China, opinó en un artículo para el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores de marzo del año 2015 que Xi Jinping aspira a aumentar el poder y la influencia de China para darle un papel dominante en Asia y el Pacífico Occidental, a costa de la supremacía estadounidense. En esta estrategia, según Xi, el pilar es el poder marítimo. Esta reflexión nos lleva a tratar la evolución de la interacción sino-estadounidense en el Mar del Sur de la China. Sí. Jorge, Jorge, te han silenciado. Por favor, te pido que alguien por error se ve que te ha silenciado. Muchas gracias. Por favor. No sé, ¿dónde me dejaron de escuchar? ¿Alcanzaron a escuchar lo último? No, un poquitito antes. La cita del académico chino Xi Jinping. Exacto, ahí está. Bueno, entonces, según él, Xi Jinping aspira a aumentar el poder y la influencia de China para darle un papel dominante en Asia y el Pacífico Occidental a costa de la supremacía estadounidense, y en esta estrategia, según este académico, el pilar es el poder marítimo. Esta reflexión nos lleva a tratar la evolución de la interacción sino-estadounidense en el Mar del Sur de la China. Ya en el año 1998, las Fuerzas Armadas de ambos países establecieron un mecanismo de consulta marítima que actuaría como una solución permanente en caso de controversias, debido a que ambos gobiernos habían reconocido que una crisis en ese espacio marítimo podía escalar rápidamente y volverse incontrolable. En la cumbre que hubo luego en septiembre del año 2015 entre los presidentes de ambos países, ambos líderes acordaron canales adicionales de comunicación para reducir los riesgos de errores de cálculo militares. No obstante todo ello, el mes pasado, Estados Unidos desplegó 2 grupos de batalla de portaaviones, el Nimitz y el Ronald Reagan, para efectuar maniobra cerca de aguas chinas, y también realizó misiones nocturnas de reconocimiento aéreo cerca de las provincias de Guangdong y Fujian. Por su parte, China también realizó maniobras navales y misiones de sobrevuelo alrededor de Taiwán y el Mar del Sur de la China en los últimos 2 meses. Y es así
que llegamos a la situación del 14 de julio pasado, en que Estados Unidos anunció oficialmente que consideraba ilegítimos los reclamos marítimos chinos fuera de las aguas reconocidas internacionalmente. Pese a esta escalada, el pasado 11 de agosto, el gobierno chino anunció que había ordenado a sus fuerzas del Comando de Teatro Sur no disparar primero en caso de un incidente con fuerzas estadounidenses. Voy a presentar entonces ahora mis reflexiones sobre este tema desarrollado. El pensamiento de Xi Jinping sobre la diplomacia pone énfasis en la defensa de la soberanía y la integridad territorial, postulando que la protección de los mares adyacentes es un componente central. Por ello, el Mar del Sur de la China adquiere un alto valor estratégico para Beijing y se alienta a partir de allí la construcción de poder marítimo. Las medidas resultantes que tomó el gobierno chino redundaron en controversias con Japón, Taiwán y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, y también conflictos de intereses con Estados Unidos y Australia. El panorama descrito lleva a analizar qué representa China hoy. A mi entender, China ya no es una potencia en ascenso, ya que si se toma cualquier indicador, sea PBI, innovación tecnológica, fuerza militar, poder blando, influencia regional y global, etc., se verá que China ha dejado de ser un fenómeno potencial. La República Popular es un actor protagónico que percibe que su momento histórico ha llegado. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿cómo se comportará China en un orden mundial definido por un Estados Unidos aún preeminente? Existen en China dos líneas de pensamiento en relaciones internacionales que han adquirido reconocimiento en esta última década a partir del número de académicos que adhieren a las mismas, que han accedido a importantes posiciones de asesoramiento dentro del gobierno central chino. Una de estas escuelas es la denominada de Asia Primero, que argumenta que China debe enfocarse en una periferia inmediata y ser proactiva en el Asia Oriental. Esta escuela cree que si la periferia de China es inestable o está dominada por fuerzas hostiles, el desarrollo económico y la seguridad nacional del país se verán amenazados. Por lo tanto, aconseja implementar iniciativas para diseñar un orden regional afín a la República Popular. Es una estrategia que insiste en que China, como toda gran potencia, debe proteger su propio patio trasero. Para esta escuela, el control del Mar del Sur de la China es una iniciativa crucial. Luego se identifica otra escuela que no ha adoptado un nombre para llamarse a sí misma, pero que en el exterior es denominada del sueño chino o del reino del centro. La misma cree en la factibilidad de adoptar una gran estrategia de posicionamiento global. Sus adherentes reconocen que la República Popular es heredera de una civilización milenaria que hasta el siglo XVII fue la potencia económica, militar y diplomática del planeta. Ellos ven a la China actual en condiciones de recuperar su posición en el centro del orden mundial. Sus adherentes consideran que el orden de posguerra liderado por Washington está agonizando y ello le presenta al gobierno chino la posibilidad de construir un nuevo orden mundial que refleja los valores y las normas de China. Una muestra de la existencia de un proyecto chino de nuevo orden mundial es el llamado a la construcción
de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, el cual fue anunciado por Beijing en el año 2012. Para esta escuela, la preponderancia de China en su mar meridional es solo el primer paso hacia su proyección regional, continental y mundial. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jorge. El tercer ponente es el Comodoro Ganó. Ganó, por favor, el piso es suyo. Buenas tardes a todos. Me disculpo por haber ingresado tarde, luego de unas dificultades de comunicación. Así que, Marcelo, ¿vos me ayudarías con la presentación que quisiera exponer? Sí, cómo no, no sé si usted la puede proyectar. A ver si lo logro. En presentar ahora, tiene que presentar ahora una ventana y presenta la ventana del PowerPoint. Ahí estoy. Ahí va. ¿Me quedé? Ahí está presentando. Buenísimo. Perfecto, ahí lo vemos. Bueno. Me quedo acá y no amplío. Así puedo mantener el control sobre lo que veía. Muy bien. En principio quiero agradecer esta oportunidad de dirigirme a ustedes, a las autoridades del CARI y a los organizadores, los directores del Comité del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos y el Comité de Asia, por esta atención que han tenido conmigo para expresar unas ideas sobre geopolítica. O sea que lo que tenía preparado para ustedes, lo que tengo preparado son mapas, datos, básicamente conflictos y disputas de poder. De eso se trata en gran medida la geopolítica. Así que empezamos. Estamos hablando del sudeste de Asia, el mar del sur de la China, o mar meridional de la China, que se ve circunscrito por el círculo rojo que se presenta en el mapa. Y vamos a ir entrando despacito, ampliando imágenes después para ver todo lo que pasa ahí adentro. Y uno de los propósitos de esta exposición es mostrarle la impresionante complejidad que guarda la situación por múltiples motivos. En principio, por la cantidad de actores que ustedes pueden ver a la derecha. Actores regionales, o sea, que tienen límites, bordes con el mar meridional de la China. Tenemos el más pequeño de todos, que es Brunei. Camboya, que está en el Golfo de Tailandia, no tiene mucha injerencia en el problema, pero también participa. China y obviamente Taiwán, con toda la problemática intrínseca de esa situación de la República Popular China y la República de China. Filipinas, uno de los grandes actores del lugar. Indonesia, Malasia, Tailandia, que está encerrado en el Golfo de China, pero es un país con bastante poder en la región. Vietnam, otro de los países que tienen grandes apetencias en el mar de la China, y obviamente el que está desde hace ya varias décadas en todos lados, que es Estados Unidos, que mira desde una posición algo distante, expectante, pero donde podríamos decir que la mayor importancia de su presencia estaría en la isla de Guam, a unos 3.500 kilómetros, 4.000 kilómetros de la costa de China. Y después están los actores no regionales que tienen grandes intereses en esa zona, como pueden ser Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Australia e India. Cuando menciono el Reino Unido, vale la pena recordar el gran imperio británico que tuvo mucho que hacer en esa zona. Este cuadro que está acá
sería tedioso recorrerlo de punta a punta, pero ha sido un extracto que me ha llevado bastante tiempo, pero voy a tratar de rescatar los datos más significativos. En la segunda fila, arriba, en la tercera, digamos, arriba están los nombres de los países, y a la izquierda están los factores que se describen. En la tercera fila tenemos la población, ¿no? Reconocemos en la primera columna a China. Después tenemos Taiwán, tiene 23 millones. Filipinas, el actor que mencioné que era importante en la zona, 100 millones. Paso por Malasia, 31. Singapur, un pequeñín, una ciudad-estado que tiene 6 millones, que está un poco alejado de la convulsión y la disputa territorial, pero tiene mucho que ver con el estrecho de Malaca. Indonesia, un poderoso que está en las inmediaciones de 260 millones de habitantes. Tailandia, que está en una posición un tanto periférica, pero también en el mar meridional. Camboya, parece mentira que el imperio Khmer del sudeste de Asia, potencia en los años de Colón, en el 1400, el 1500, sea hoy uno de los países más pobres de la Tierra, con 16 millones, Estados Unidos con 300, y acá tenemos la columna de Argentina para que siempre nos podamos comparar, y mencioné a otros países que tienen bastante que ver en lo que pasa ahí adentro, sobre todo porque están como mirando desde afuera y expectantes a ver si tienen que hacer algo. Me refiero a Australia, a India y a Rusia. Voy ahora a pasar, como estamos hablando de conflicto y de poder, me voy a concentrar en la fila que está en rojo, donde a través de la página Global Firepower, yo he medido la potencia militar que tienen esos estados en el caso de que quieran imponer su fuerza. El 100% ha sido atribuido a Estados Unidos, luego le sigue Rusia, el segundo actor en importancia militar del mundo, tercero China, a un pasito atrás, y luego vienen las potencias medianas de la zona. Miren a Taiwán acá, 15, más que Filipinas, más que Malasia, más que Singapur, algo menos que Indonesia, podríamos decir que como Tailandia. Miren nosotros, 9, Taiwán 15, Singapur 8, Argentina 9, y las inversiones en defensa. Imaginemos Estados Unidos con 750 billones, o sea, 750 mil millones de dólares, comparado con China, que sería una tercera parte, y a partir de ahí, las potencias ya medianas o pequeñas de la región, comparado con los 4.200 millones que gastamos nosotros en defensa. Miren a Australia, 26.300 millones de dólares en defensa. Muy bien, esto que está acá es el orden, en azul está el orden en el poder militar que acabo de mencionar. 1, 2, 3 y los valores intermedios. Voy a resaltar dos asociaciones que tienen influencia en la región. Uno es el ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que empezó en 1967 tan solo con 5 estados, hasta se involucró en uno de esos 5 estados el Sultanato de Brunei, un pequeñísimo estado, que prácticamente insignificante, pero que de alguna forma representa, tiene gran influencia de la corona británica y está sostenido por el Reino Unido en la región, y que ahora llega a tener 10 estados, como se los menciona acá, vamos a circundarlos: Filipinas, Brunei, Malasia, Indonesia, Singapur, ciudad-estado acá en la punta, Tailandia, como les decía, que está alrededor del Golfo de Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos y Myanmar. 10 estados. ¿Qué significan esos 10 estados?
Esos 10 estados significan 4,5 millones de kilómetros cuadrados, 612 millones de personas y 2.000 billones de dólares anuales. Recuerden este número 2.000 porque lo vamos a comparar con un dato que sigue. Y el 65% del PBI de todos esos estados es exportable. Con esto quiero resaltar la importancia económica de estos países en desarrollo de la región, que al sumarse y aunar esfuerzo en este acuerdo de cooperación mutua, tiene una gran significancia a nivel mundial. Esa cooperación, que empezó desde el punto de vista económico, se ha hecho extensivo hasta las cuestiones de seguridad, puesto que el acuerdo se ha propuesto participar en todos los campos posibles de la cooperación regional. Y acá aparece el aditamento del ASEAN más 3. Ese más 3 no es nada más ni menos que Japón, China y Corea del Sur. Esos 2.000 billones de dólares se convierten, o sea, lo que era 2 trillones de dólares se convierten ahora con China, Japón y Corea en 19 trillones de dólares. Y la población, que era de unos 600 millones, se convierte en 2.100 millones de habitantes. El 30% de la población mundial y el 24% del comercio mundial. Y la otra cooperación que creo que vale la pena traer a colación en este análisis geopolítico está el acercamiento que desde el año 2001 han tenido Rusia, la Federación Rusa, con la República Popular China. En el 2001 se hizo un acuerdo de amistad y cooperación entre los dos países que se ha ido reforzando con los últimos acercamientos en el año 2017 y 2019, que ha llegado a un nivel sin precedentes de la cooperación entre China y Rusia, que amenaza el dominio de Estados Unidos, como lo dice la CNN. Acá vemos mensajes, ¿no? Para el público que mira desde afuera, como nosotros, aludiendo a ese acercamiento que ha habido entre las autoridades, y que creo que de alguna forma es representativo de esa complementación tan, creo yo, perfecta que se viene dando, más allá de todos los pormenores que hay entre dos grandes potencias, entre un país que tiene muchos recursos de energía, grandes extensiones sin poblar, y otro país que tiene una benevolencia económica significativa, grandes carencias de energía y un desarrollo tecnológico que se puede complementar con el ruso. Dentro de esa situación es que se dan los asuntos geopolíticos relacionados con los conflictos y el poder que ahora vamos a ver. Vamos a hablar de la disputa de la hegemonía mundial, la disputa por la hegemonía regional, las disputas de soberanía que hay en la región, la ocupación compleja que hay de las distintas islas que existen, de los grupos de islas que existen en el mar meridional de la China, las necesidades que todos los países tienen de proteger las líneas de comunicación, los recursos pesqueros que hay en la zona, los recursos de hidrocarburos, petróleo y gas, las tendencias del cambio climático que producen efectos en esas cuestiones, la piratería, el terrorismo, la heterogeneidad política, étnica y religiosa, y, como dije, el cambio climático. La disputa por la hegemonía mundial, yendo de lo general a lo particular, es obviamente la que se da entre China y Estados Unidos, donde está el gran riesgo de caer en la trampa de Tucídides, ese desarrollo teórico que elaboró Tucídides allá por el 500 a.C.,
y que consolidó Harvard diciendo que cuando una potencia alcanza a la otra, habría un 75% de probabilidades de que termine en conflicto armado. Esa disputa que hoy día se da, sobre todo en el ámbito económico, entre China y Estados Unidos, ha tenido... ¿Se escucha bien? Ha tenido reverberaciones diplomáticas últimamente con las expulsiones recíprocas de los consulados de China en Estados Unidos en Houston el 22 de julio y consecutivamente el de Estados Unidos en Chengdu el 24 de julio. Así que veremos cómo sigue. Esa disputa hegemónica que se da en esa región no puede, creo yo, aislarse o verse aislada de los demás conflictos que hay en el globo entre esas dos grandes potencias y sus aliados. Podemos mencionar la disputa por las Islas Kuriles, la disputa del conflicto de Corea, las del mar del este de la China, la disputa por Taiwán, las disputas que vamos a ver ahora del mar meridional de la China, las disputas entre India, Pakistán y China en proximidades del Tíbet, todas las disputas de Medio Oriente, las disputas de Ucrania y las grandes apetencias que todos los países tienen frente al cambio climático y los efectos que produce en el océano Ártico con el deshielo polar. En la hegemonía regional conviven esencialmente, sigue la disputa entre Estados Unidos y China, pero que se manifiesta en la práctica con desarrollos tecnológicos y de desarrollo de soberanía china, desarrollando infraestructura comercial, turística y militar en las islas en las que tiene posesión. Y que eso se convive con lo que es la presencia de Estados Unidos con todas sus fuerzas en la región, como dicen, tratando de preservar permanente en todo el globo y en forma permanente lo que es la libertad de navegación. Uno de los principios que necesita Estados Unidos y los grandes comerciantes del mundo para promover y mantener su desarrollo económico. Este mapa que está acá, que es bastante complejo, tiene bastante información, me sirve para mostrar lo que es la primer cadena de perlas de China, que está montado sobre las islas más próximas a China, como puede ser desde Japón, las islas Senkaku, Taiwán, Filipinas, Borneo, y así hasta llegar hasta Indonesia. Y el segundo collar de perlas, que empezando en Japón pasa por Guam y termina en las islas más alejadas de Indonesia. Esas dos coronas van a ver que tienen ahora una reciprocidad, un paralelismo con lo que es el desarrollo de defensa de China. Acá estaría el desarrollo misilístico orientado a lo que es la contención de las fuerzas convencionales de parte de China a través de estos sistemas de misiles, el de F-21C y el de F-21D, que tendrían estos alcances. 1.700 kilómetros el primer arco y 3.000 kilómetros hasta la altura de Guam aproximadamente el segundo misil. Como se refirió el señor general Han, esta es otra representación distinta de lo que sería el alcance de los misiles de China, que con un alcance superior a los 10.000 kilómetros, 11.000, 12.000 kilómetros, pueden llegar cómodamente hasta Estados Unidos, así como también lo estaría haciendo últimamente Corea del Norte.
también, como ya se mencionó, acá tenemos el inventario nuclear, donde comparando las 300 cabezas nucleares que tendría China, no sabemos cuántas montadas en misiles, en esa alianza que mencioné de China con Rusia, estaría de alguna forma consolidado el balance de poder que hay con Estados Unidos. Si contempláramos que en todo el mundo habría unas 15.000 cabezas nucleares, de las cuales unas 3.500 están montadas en misiles balísticos intercontinentales, mirando estas cantidades equivalentes entre Rusia y Estados Unidos, podríamos decir que de la alianza de Rusia con China, China podría tener el reaseguro que de alguna forma le da protección en toda esta disputa que mantiene en todos los campos con Estados Unidos últimamente. En el cuadro que mostré al principio, podríamos haber ahondado en los detalles del poder militar estadounidense, que creo que todos conocemos, pero creo que vale la pena rescatar qué es lo que tiene Estados Unidos en esa región del Pacífico Oeste, o del Asia-Pacífico. Tiene la 7ª flota, con alcance en el Pacífico, tiene bases en Japón, en Corea del Sur, en Guam, como ya les mostré, a unos 3.500 kilómetros de distancia de las costas chinas, en Filipinas, con sus más y con sus menos, pero recordemos que Filipinas ha sido designado hace varios años un aliado extra-OTAN, así como lo es la República Argentina, y en esta 7ª flota siempre cuenta por lo menos con un portaaviones, un buque anfibio con aviones de despegue vertical y toda una fuerza naval de unos 60 buques, unos 60.000 hombres y unos 350 aviones de combate. Este mapa que dice disputas territoriales del sudeste de Asia ya nos hace entrar en la complejidad que tiene todas las disputas de soberanía de las aproximadamente 250 islas que hay en todo el mar meridional de la China, que es el que yo estoy marcando acá, donde se superponen apetencias que son, por un lado, sustentadas en lo que es la historia de los países y por el otro en lo que ha sido la evolución del derecho internacional del mar. China como Taiwán tienen prácticamente las mismas reclamaciones, obedeciendo a antecedentes históricos. Lo mismo ocurre con Vietnam. Entonces, los límites hasta los cuales llegan reclamando sus islas van más allá de lo que son las 200 millas náuticas de las costas, como ocurre en los casos de Filipinas, Malasia, Brunei, Indonesia, Tailandia y Singapur. En este gráfico se puede ver acá con línea punteada lo que es el límite de las jurisdicciones marítimas que reclama tanto China como Taiwán. Vemos acá las posiciones de las islas Paracel, que en gran medida son disputadas, o sea, que son disputadas entre China y Vietnam, el arrecife Scarborough, que es disputado entre China, Taiwán y Filipinas, las islas Spratly, que es la aglomeración que más complejidad trae a la cuestión por la cantidad de países que tienen posesiones en esta gran cantidad de islas, donde todos los vecinos las demandan. Tenemos Filipinas, Malasia, Indonesia, Vietnam, y como creo que ya dije, China y Taiwán. Esta es una imagen de las islas Spratly aumentadas,
donde se pueden ver con la bandera, acá vemos, miren, las banderas de Filipinas, las banderas de Taiwán, las banderas de China y las banderas de Malasia. Tenemos 5 países con apetencias de soberanía sobre las islas de las Islas Spratly. Y este es un resumen de que cada uno de los países más importantes sobre qué formaciones de islas tienen apetencias. Las Paracel y las Spratly, acá estarían faltando las Scarborough. Vietnam, las Paracel y las Spratly. Taiwán, las Paracel y las Spratly. Filipinas, las Paracel y las Spratly en particular, no sobre las Paracel. Malasia sobre las Spratly. Y Brunei solamente sobre jurisdicción marítima y no sobre ninguna isla. Este gráfico sirve para mostrar que las disputas de los países no son recientes, no están, digamos, si bien están exacerbadas por las disputas de poder entre los grandes elefantes de hoy día, que son Estados Unidos y China, muestran la cantidad de conflictos en que cada uno de los países se han visto involucrados en los últimos 60 años con sus vecinos. China, 61 disputas, Japón, 19, obviamente acá participa la Segunda Guerra Mundial, Filipinas con China, 24 veces en su gran mayoría, y así Vietnam también, 17 oportunidades involucrándose con China y con Filipinas. O sea, lo que pasa ahí no es de ahora, sino que es de toda la vida, esa es la conclusión. Las líneas de comunicaciones. Las líneas de comunicaciones tienen gran importancia en la zona porque circula por ahí el 50% del comercio mundial. Más del 80% del petróleo que recibe China pasa por ahí. El 60% del petróleo de Japón y de Corea pasa por ahí. Y aproximadamente el 50% de todas las exportaciones de los países de la región pasa por este mar. Para Vietnam, el 90% de las exportaciones pasan por este lugar. Conclusión, nadie puede darse el lujo de que acá haya un conflicto en el cual ven cercenadas las líneas de comunicación con las cuales se abastecen de energía y desarrollan su comercio internacional. Este sería el resumen de lo que es la llegada de energía para China, donde un 82% de petróleo y un 30% del gas pasan por el estrecho de Malaca. El restante viene de distintos lugares, desde Rusia, eventualmente desde el Pacífico y desde Australia. Dentro de toda esta discriminación o descripción del poder económico están los recursos pesqueros. Los recursos pesqueros son, diríamos, de poca importancia en relación a los anteriores, pero tienen una gran importancia desde el punto de vista de la alimentación de la población y obviamente para la subsistencia de todos los pueblos de los países mencionados. Y la zona es rica y genera una gran demanda de protección para que sea sustentable. Entre las grandes disputas que comenté anteriormente, la pesca ha sido de las primeras, porque eso ha sido una explotación que viene desde la historia de la humanidad. En cuanto a los recursos hidrocarburíferos de la región, los números estos no significan, digamos, difícil comprender qué significancia tienen, pero es muy importante la presencia de petróleo y de gas en el mar meridional de la China para todos aquellos países que tienen jurisdicción sobre la plataforma continental en esa zona.
Otra amenaza con la que se enfrentan los países es la piratería. Acá podemos ver en el planiferio, ¿no?, que en el mar meridional de la China hay una gran concentración de actos de piratería, así como en proximidades de Somalia, la conocida región del este africano, y el Golfo de Guinea. Y acá tenemos un detalle de todos los actos de piratería reportados por los países litorales del mar meridional de la China, especialmente por Malasia e Indonesia. Malasia es esto que está acá, y Indonesia es todo esto que rodea a Malasia desde el sur. Acá, esta diapositiva pretende reflejar la complejidad religiosa que hay en toda la zona. Obviamente, el budismo ha invadido el sudeste de Asia, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero no nos olvidemos que el hinduismo, proveniente desde India, también ha llegado a todos los países de la región. Entonces tenemos grandes problemas de convivencia, o sea, que aflorecen de vez en cuando ante la existencia de budismo, hinduismo y cristianismo con catolicismo. Uno de los lugares más controversiales de los últimos tiempos en temas religiosos, entre otros, es Filipinas. 250 millones de musulmanes, que son aproximadamente del 20 al 25% de la comunidad musulmana global, se encuentra en el este asiático. Y los países que más sufren el problema del terrorismo internacional asociado a las corrientes extremistas musulmanas son Filipinas e Indonesia. El cambio climático es un factor que todos sufrimos ya en las últimas décadas. Está reconocido que básicamente que los polos se están descongelando, y es un catalizador que no solamente hace pensar a la gente y a los actores internacionales en qué hacer en el presente, sino que genera preocupaciones hacia el futuro, que lo que hacen es multiplicar los efectos de los demás conflictos. Creo que este tema del cambio climático es un tema que para muchos de los ciudadanos comunes acá en Argentina pasa desapercibido, pero que merece ser tenido en cuenta a la hora de analizar cómo los países tratan de preservar su seguridad, no solamente en el presente, sino también en el futuro. En síntesis, dentro de esa situación, ¿qué quiere China? Quiere seguridad y cohesión interna. Quiere mantener el crecimiento económico y la hegemonía regional de China. Habría que ver en qué medida desea todavía ser potencia hegemónica. Quiere no ser relegada en las decisiones globales por Estados Unidos. Desea las islas sobre las que tiene apetencia, que ya mencioné, en el mar meridional de la China. Obviamente, desea mantener la alianza tan productiva con Rusia. Necesita indefectiblemente de las líneas de comunicaciones marítimas y se supone que quiere estabilidad en la región. ¿Qué no quiere China? Bueno, en estos tiempos de pandemia podemos reflotar en esta conferencia, en esta charla, el problema del coronavirus, sobre que seguramente China tiene algo que ver. No quiere perder hegemonía regional, no quiere perder influencia sobre los demás actores en la región, y obviamente no quiere problemas sociales en su interior ni migraciones desde el exterior. Analizados todos estos factores, una pequeña reflexión para terminar respecto de por qué nos tiene que preocupar esta cuestión a los argentinos. Está prácticamente en la antípoda
Se trata del sudeste de Asia. Estamos hablando de unos entre 15 y 20.000 kilómetros de distancia. Nuestra economía, como nuestra seguridad, y por qué no también el factor social de Argentina, se relaciona con varios de los actores importantes, más importantes que están en esa región del mar meridional de la China. Obviamente, muy especialmente con China. O sea que todo lo que le pase a la China es de importancia para los argentinos. Vale recordar también que tenemos nosotros serios problemas internacionales y serios problemas económicos que nos tienen que hacer pensar en la importancia de esa región, no solamente para el mundo, sino especialmente para nosotros. Ese conflicto, que parece regional y a veces circunscripto al mar meridional de la China, es un conflicto de alcance global por las repercusiones que puede tener para la seguridad argentina, regional del sudeste de Asia y también como un factor desencadenante de cualquier confrontación global entre las grandes potencias. Desde ya, muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta que pueda haber. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Nos quedan solamente 10 minutos para hacer preguntas, así que Marcelo, yo te recomendaría que hagas, que mires las preguntas y que hagas unas primeras preguntas para los expositores. Y lo que le voy a pedir a los expositores, así las palabras de cierre las puede dar el embajador Sadus, es que sean lo más breve posible, dado que fue hace ya hora y media que estamos con esta exposición sumamente interesante y, por cierto, compleja, como demostraron los tres expositores de manera muy solícita. Estando ya casi sobre la hora de cierre, embajador, si es tan amable de hacer el cierre de la conferencia. ¿Me escuchan? Sí. Exactamente. Bueno, realmente ha sido 3 presentaciones extremadamente interesantes. He visto que había en su momento más de 170 participantes, lo cual demuestra el enorme interés que había en esta reunión que organizamos conjuntamente el Instituto de Estudios Estratégicos, el Comité de Asia, con el Grupo China. Yo creo que coincido con lo que decía Jorge Malena y también el general Han. La Argentina tiene que ser en esta situación, buscar una situación de equilibrio entre estos dos grandes actores, porque mi impresión es que la conflictividad se va a ir agudizando. No creo, y ahí coincido también con el Comodoro Ganó, no creo que lleguemos a ver un conflicto abierto. Creo que puede haber escaramuzas, pero no veo que pueda haber un conflicto abierto, sobre todo cuando tenemos en cuenta que la mitad del comercio mundial transita por esa región. Pero es una zona tremendamente estratégica para el mundo. Y para la Argentina, ustedes calculen que en los últimos meses China se ha convertido en nuestro principal socio comercial. Entonces también para nosotros esto tiene una enorme importancia de estar muy atentos a lo que sucede. Pero también hay que entender, yo creo en algunos momentos hay que entender a China en algunas cosas, porque visto de la óptica china se puede ver como que está rodeada de países no demasiado amigables. Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, con el cual hace no mucho tiempo. Entonces, evidente, y la India, con la cual ha habido hace pocas semanas un conflicto a palazos, es decir, porque está prohibido el uso de armas de fuego, según un acuerdo entre la India y China, pero hubo un conflicto durante el coronavirus. Entonces yo creo que evidentemente China también se siente un poco rodeada por países no amistosos. Es interesante ver que China históricamente no ha sido un país expansionista, ha sido un país, de hecho, la muralla se construyó justamente para protegerse de invasiones de otros pueblos, y tiene algunas debilidades internas muy fuertes. Está el conflicto de los uigures en Xinjiang, es decir, en Turkmenistán Oriental,
está el conflicto, el problema en el Tíbet, y están el conflicto territorial con la India. Es decir, que hay una situación tremendamente inestable en toda esta zona que yo creo que hay que estar tremendamente atentos, porque son conflictos que pueden estallar en algún momento sin ninguna duda. Pero bueno, en un tono optimista, yo no creo que en un plazo mediano pueda haber un conflicto abierto entre China y Estados Unidos en esta región del Mar del Sur de la China. Lo que sí creo es que la gran disputa hoy en día es básicamente por la tecnología. Creo que más de la disputa comercial, lo que están peleando cabeza a cabeza estas dos grandes potencias es por los desarrollos tecnológicos. Y por quién va a controlar el caso del 5G, creo que es un ejemplo clarísimo de esto. Así que bueno, con esto les agradezco a los tres expositores, le agradezco al general Han por haber organizado esta reunión, y realmente lo felicito al general, al doctor Malena y al comodoro Ganó por tres excelentes exposiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Adiós.